Vamos a hablar con una jugadora que teníamos muchas ganas desde que anunció su retirada el pasado verano. Y está en directo hoy aquí en la Twitcheada. Se llama Carmen Campos, le conoce todo el mundo, no voy a presentar demasiado. Simplemente que la carrera que tiene la vamos a repasar de pe a pa. Hay que decir que con la selección ha sido 85 veces absoluta y 197 goles con la elástica nacional absoluta, pero más de 300 si sumamos todas las categorías inferiores. Ya sabéis que cantera Villaverde, después hizo Pucci, después Guardés, después Francia, después Alemania y dijo adiós. Pero hoy está aquí, en directo. Carmen Campos, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo bien, volviendo poco a poco. Estamos casi en pretemporada, ¿eh? Nosotros Casi, llevamos el casi. tercer programa, o sea que todavía no hacemos pérdidas todavía. ¿Tú qué? Está bien. Bien, yo no estoy ni de pretemporada, fíjate. Por eso te pregunto, Por ¿te primera sientes vez. muy rara o no? De momento no, pero bueno, es lo que voy contestando un poco a la gente. Yo creo que todavía no soy consciente. O sea, para mí todavía es como que estoy de vacaciones, unas vacaciones un poco más largas a las que estoy acostumbrada. Pero yo creo que me haré un poquito más, no sé, me daré más cuenta ahora ya cuando vuelva, la gente empiece las competiciones, el invierno. Yo creo que ahí ya seré más consciente. Te quiero preguntar la primera, ¿por qué? O sea, me refiero, ¿por qué con 30 años solo? Bueno, es una suma de muchos factores chiquititos, pero la principal y más importante es física. Al final yo llevaba ya bastante tiempo arrastrando pues muchos dolores en la rodilla, que jugando mucha gente me decía, pues no se te nota tal, pero es algo que ya me afectaba en mi día a día. Llevo pues unos cuantos años con mucho dolor en mi vida normal o despertándome por la noche, subiendo y bajando escaleras, pisar un embrague, o sea, no sé, yo me siento un rato y hasta que la rodilla no me cruje no puedo andar, o sea, son según qué cosas que no se ven, porque cuando estamos ahí a tope pues no se notan, pero que bueno, que en el día a día las iba sufriendo y al final pues hay que pensar fríamente en ocasiones, ¿no? Sí que es verdad que para el balonmano soy joven, pero me queda mucha más vida aún por delante que quiero disfrutar y quiero disfrutarla físicamente lo mejor posible y creo que era la decisión más sensata por el momento. ¿Te costó mucho decidirlo? Sí, porque lo que te digo, si yo hago caso a mi corazón, yo ahora mismo estaría de pretemporada corriendo, pero tuve que pensar fríamente porque ya te digo, no es algo que me haya pasado un mes y tal, es que te hablo de años soportando un dolor que ya pesa mucho y que es constante y es el día a día y es el en general, ¿no? Es pues no poder irte de vacaciones como quieres o estar de compras y no poder estar de pie o no poder agacharte o luego también en el día a día incluso para trabajar pesas. Es, no sé, es aparte de la rodilla, ¿no? Yo he tenido bastantes lesiones también de hombro, entonces ya era como que llegaba un momento en mi cuerpo que yo tenía la sensación de estar poniendo parches. Al final de tener lesiones gordas y ya lo que viene es pues como añadido, ¿no? O sea, como que ya llegaba un momento en el que tanta compensación, tanto intentar trabajar de un sitio, tiras de otro, y llega un momento en que yo tenía la sensación de ir poniendo parches. Y ya pues eso hace que más que disfrutar de balonmano, pues sea un sufrimiento. ¿Cuántos años de carrera? ¿Veinticuántos? 22, Y 22. doblando 1000 años con varios equipos. 22 casi. O sea, por eso digo que es como Sí, 35 de carrera. por lo menos. Sientan como 35, vamos. Oye, cuando repasas un poco la trayectoria y echas la vista atrás y recuerdas esos primeros pasos con 7 8 años y ahora ves un poco tu palmarés, no solamente de títulos ni deportivo, digo tu palmarés vital después de tantas experiencias dentro del balonmano, cuando ves aquella niña de Villaverde que empezó, que supongo que no sabrían ni tirar y has acabado haciendo flies ahí de locura con Dortmund. Con Dortmund, sí. No, la verdad que yo a día de hoy te puedo decir que estoy súper orgullosa de lo que he vivido. Como tú dices, a mí nunca ha sido importante el tema de la medalla, del trofeo. Es que solo hay un ganador, en realidad. O sea, cada año solo hay uno que gana y 14 que pierden, ¿no?
y es muy difícil ganar, aunque parece que a veces es lo que hay que hacer. Yo me quedo mucho más con, pues lo que has dicho, los momentos vitales que he vivido, la gente que he conocido, lo que he disfrutado, lo que he vivido, lo que he jugado, y yo a día de hoy, mirando para atrás, yo estoy muy satisfecha de a dónde he llegado. Tú también lo conoces en dónde empecé. Entonces, para mí personalmente tiene como muchísimo más mérito, ¿no? También lo que he pasado para poder estar ahí, todas las lesiones que tuve cuando era tan jovencita. Entonces, a día de hoy, yo estoy súper orgullosa de lo que he hecho y me voy satisfecha. Es que yo recuerdo verte en cadetes juveniles con Villaverde y con Madrid, en CESAS y en Campeonatos de España, y ahí ya tenías lesiones, ahí ya estuviste lesionada grave, por lo menos una vez. Sí, cuando cadete de segundo me rompí el cruzado ya. Entonces ahí ya fue el primer toque de atención y ya de ahí pues en picado, ¿no? Luego ya fue el hombro otra vez la rodilla. Entonces yo con 19 años tenía cuatro lesiones muy importantes, dos de rodilla y dos de hombro. Entonces al final pues sigues porque te estoy hablando hace 11 años. Yo ya llevaba cuatro operaciones muy tochas. Y sí que ahí pues tuve un poco un punto de inflexión de lo dejo, no lo dejo, sigo, no sigo. Yo creía que el universo me estaba diciendo algo. Yo, cabezona, fui en contra del universo porque decía que a mí el balonmano me debía algo. Y a día de hoy, pues te puedo decir que estoy muy contenta de haber sido cabezona, de haber seguido fiel a lo que quería, que era jugar y ser profesional, y lo he conseguido. Entonces, estoy contenta. ¿Cómo explicarías en 30 segundos, no digo tu carrera, sino cómo eras tú, o cómo eres, que es que hace tan poco, cómo eres tú en la pista a alguien que no haya seguido tu carrera? ¿Cómo le dirías en 30 segundos cómo eras como jugadora? Porque yo recuerdo, aparte de que eras buenísima en las edades inferiores, era un escándalo la diferencia, pero yo, si tuviese que decir una palabra, yo de pequeña decía, es que es una ganadora, o sea, se le ve competitiva a muerte. ¿Tú cómo le explicarías a alguien que no te conozca cómo has sido en la pista? Sí que es verdad que yo soy muy picada, o sea, yo era de como me des una, te la voy a devolver, o sea, yo siempre he sido muy competitiva en ese sentido. A nivel más táctico, vamos a hablar, no tanto de carácter, porque de carácter ahí te doy la razón que no me ha gustado nunca perderme al parchís. Pero a nivel táctico sí que me considero una jugadora que le gusta leer el juego y como central que soy, pues manejar un poco esos tempos, ¿no? Y también poner a mis compañeras en las mejores condiciones. Es decir, yo cuando estoy en el centro estoy pensando constantemente qué es lo que quiero hacer, con quién y contra quién, ¿no? No es, venga, voy a hacer esto porque es lo fácil y ya está, ¿no? A mí, cuando mando algo es porque voy tres pasos más adelante. Luego que me sigan o no, me hagan caso o no, pues ya depende de muchas compañeras, pero siempre le he buscado sentido a lo que hago y el por qué lo hago. Siempre hago una pregunta, no sé si te acuerdas y a lo mejor fue un momento muy concreto o no, fue un proceso más paulatino, pero claro, tú al final dejas Villaverde para ir a Pucci, luego haces Guardés, luego ya te vas al extranjero a buscar el profesionalismo, que luego te pregunto por Dijon, pero ¿cuándo tu cabeza baraja me quiero dedicar a esto? O sea, quiero llegar a lo máximo en este deporte. Yo lo barajaba ya estando en Villaverde. Yo creo que cuando yo tenía 13 años, 14, que ya empiezas a ir un poco en la órbita de la selección, ¿no? Yo, las antiguas concentraciones que hacíamos en Soria, ¿no? De 40 a 80 jugadoras, yo ahí ya, a mí me empieza a cambiar el chip, ya con 13, 14 años y ya cuando empiezo a formar parte del equipo promesas, yo ya me quiero dedicar profesionalmente al balonmano. Entonces yo no es cuando me fui de Villaverde, sino mucho más antes. Yo ya entrenaba más para ser mejor, doblaba, triplicaba, como tú dices, para entrenar más, para ser mejor, para llegar a ello. Pucci y Guardés. ¿Qué recuerdas de esas etapas ahí en División de Honor? Sobre todo a Guarda, yo creo que sí que te marcó mucho porque aparte de que la última temporada que estás en Aguarda es un temporada y es la que te hace al final irte a Francia, ¿no? Que es el punto de inflexión clave en tu carrera, creo. Sí, para mí la verdad que Pucci pues es como la primera salida, ¿no? que tienes, pero es verdad que Pucci yo lo comparo también mucho con Villaverde, era un equipo muy de la cantera, de hecho luego no decide seguir porque querían ser fieles a la cantera, ¿no? Pero sí que empiezo a ver un poquito más lo que es el salir de tu zona de confort, y conocer a gente,
pero es verdad que no es tan profesional como lo que yo veo en Guardés. Yo en Guardés sí que me dedico solo a jugar. Por ejemplo, en Ibiza sí que tenía que entrenar equipos, estaba en un comedor, luego estuve en un hotel trabajando, digamos que era un poco compaginar varias cosas, ¿no? Y yo sí que me dedico prácticamente en cuerpo y alma cuando llego a Guardés. Tenemos preparador físico, tenemos fisio, tenemos staff médico, tenemos a Prades, que para mí es y ha sido siempre un top. Entonces, para mí ahí ya es cuando empiezo a ver lo que es la profesionalidad de verdad y empiezo a vivirla. Es que además Aparte Guardés de, venía de ser campeón, ¿no? Tú llegas en el 18 justo cuando han sido eso campeonas, creo, ¿no? es el siguiente año creo que llegué yo. Ah, Yo creo que ya vale. estaban 17, Exacto, ellas en el 16, 17. 17 Vale, y yo creo, yo llego en el 18, 19. vale. Ujú. Pero ya te digo, además que un pueblo que es que se vuelca con la gente, que de hecho estuve ahí hace 10 días y la gente se sigue volcando, entonces es una maravilla. Cuéntanos cómo llega la oferta de Francia. Cuenta, ahora que te has retirado, cuenta un poquito ya más de Intríngulis. ¿Cómo te llega? ¿Cuándo te llega? ¿Qué opciones tenías? ¿Por qué decides Dijon? Pues ya me llegó la primera, o sea, el primer año mío de guardes me llegó, pues al final ya sabes cómo va esto, tenemos representantes, normalmente los representantes pues se ponen un poco en contacto contigo y demás, y me llega, pero para irme a un segunda de Francia. Lo que pasa que yo eso lo rechazo porque yo priorizo estar en Guardés, porque me parece mucho más vital el momento que yo tenía en Guardés jugando Europa, estando pues ahí para intentar ganar la liga, o sea, al final era en ese momento y sigue siendo a día de hoy pues uno de los equipos para luchar por el título, ¿no? Entonces yo prioricé más eso antes que irme a un segundo y quizá que te vayas un poco de la órbita alta. Y ya el segundo año sí que se ponen en contacto conmigo, que era un equipo de media tabla, pues para poder ir como central, pues 2 años, un 1+1 en ese momento. Y la verdad que mi sueño cuando era chiquitita era irme a Francia. Entonces, la verdad que cuando me vino un equipo de primera división, que tampoco era de estoy descendiendo, sino que era de mitad de tabla y que tenía además un proyecto muy bien desarrollado, muy bien presentado, y la verdad que no me lo pude pensar, no pude rechazarlo. Y al final, lo digo por que no lo sé, ¿eh? Te estoy haciendo una pregunta especulando, pero por desmentir algunos mitos que hay también, eh, doblaba el sueldo de Guardés, triplicaba, cuadruplicaba, lo digo porque Francia realmente, No, no, lo digo por eso, porque no, no, muchas no, no, veces no. la gente piensa que os vais por 1.000 euros más o por 2.000 euros más, pero es que a veces es por No, un no, no. proyecto De deportivo a hecho, largo plazo. yo cuando me voy, no me voy por mucha diferencia. Yo en Guardés no estaba cobrando mucho, pero yo no me voy por mucha diferencia. También ese es un hándicap que tenemos aquí en España, que saben que la Liga Española no paga mucho. Incluso ahora es verdad que algunos equipos están mejorando eso de cuando yo me fui hace 6 años, pero es verdad que en ese momento, pues la liga estaba en un momento complicado donde tampoco se pagaba mucho, y los equipos lo saben y los representantes lo saben. Entonces saben que a cualquier cosita que nos mejore un poco o a cualquier cosa que nos presenten más como liga top, yo también prioricé pues que yo también estudio turismo, entonces también me permitía aprender un idioma, me pagaban el piso, o sea que había otras condiciones, digamos, que a mí también me llamaban en lo personal. Pero a nivel económico no lo doblaba, ya te lo digo yo, que a veces hasta no te sale ni a cuentas el extranjero, dependiendo de dónde estés, cómo estés y lo que valores, por Claro, supuesto. porque luego el café y la Pero cerveza no vale lo mismo allí que aquí. eso es, eso es. Al final sí que es verdad que la vida es diferente, a lo mejor no hay ni café ni cerveza porque no salen, pero es verdad que no me fui por tanta diferencia. Sí que es verdad que una vez que tú ya llegas a la liga, empiezas a tener un rendimiento o empiezas a hacerte un nombre, lógicamente las condiciones cambian. Pero en el momento en que tú te vas, no te vas por lo que la gente se piensa que uno se puede ir. Mucha gente habla con razón de las estructuras del balonmano francés. Tú que has estado, bueno, en el segundo año eras la capitana de Dijon, simplemente. Sí. Quiero que cuentes un poco las diferencias entre Dijon y Dortmund, porque Dijon es un equipo que ha crecido en los últimos 5 años también una locura. De hecho, fue tercero ya este año pasado. Y quiero que cuentes un poco las diferencias entre eso, las estructuras, o sea, no el potencial de las plantillas, que eso ya cada uno lo ve, pero ¿qué diferencias había entre...? Porque claro, Dortmund hay que decir que es Bundesliga, pero con el respaldo del fútbol, que cambia, yo creo, y condiciona, Sí, ¿no? pero condiciona peor, te diría muchas Sí, ¿eh? veces. Nos pensamos que un equipo de fútbol ayuda, pero en muchas ocasiones no. De hecho, yo he tenido muchas, o sea, mejores condiciones en Dijon,
que lo que hemos tenido en Dortmund. Yo entrenaba en un pabellón mucho mejor en Dijon, yo tenía un vestuario en Dijon, yo tenía mejores instalaciones, por así decirlo, y mejores condiciones en cuanto a deportista en Dijon que lo que yo tenía en Dortmund. Ejemplo básico, yo ha habido muchísimos partidos de Dortmund donde soy yo la que se hace el tupper y se lo come en un autobús. Vas y viajas en el día, vas y vuelves. Son cosas que no se ven, ¿no? Pero están ahí. Y luego muchas veces, pues tú después de 7 horas en un autobús, ponte a jugar un partido y vuelve. Que al final yo, por ejemplo, en Dijon, lo más lejos que íbamos era a Metz, que eran unas 2 horas, tres a los sumos y pillabas tráfico, pero nunca viajábamos más de eso en el día. Nosotros íbamos siempre el día de antes, se entrenaba por la mañana en nuestro pabellón y viajabas, o si era un viaje muy, muy largo, pues viajabas el día anterior e intentabas entrenar al llegar, o entonces la mañana de partido para soltar piernas. Pero aquí en Dortmund no, en Dortmund se viaja el mismo día. Si el partido, pues en vez de salir a las 9 de la mañana, ha salido a las 11 y pico, 12, eres tú quien se gestiona la comida. Entonces hay según qué cosas que para mí son básicos que no los tenía yo en Dortmund, por ejemplo. Me Y a sorprende, nivel de, sí, a nivel de recuperación, por ejemplo, nosotros en Dijon teníamos crioterapia, teníamos en el mismo pabellón, también podíamos incluso usar lo que usaban los del baloncesto, los del básquet de Dijon también, y nosotros, por ejemplo, no podemos disponer de las instalaciones del fútbol, aun teniéndolas. No eso es lo que disponemos me de sorprende ellas. más. Me sorprende más eso, Mm, que al final detrás hay un presupuesto millonario del Dortmund de fútbol y me sorprende que no se aproveche nada, sobre todo a nivel financiero. Me sorprende a nivel financiero que no haya más respaldo financiero, pero también me sorprende que no se aprovechen un montón de cosas, pues yo qué sé, pues el autobús del Dortmund, imagínate cómo será, que van siempre en avión, ya lo sé, pero no sé, sí, supongo que tendrán un autobús brutal y lo del tupper, bueno, eso ni me lo imaginaba, claramente. sí hay muchas cosas detrás que, bueno, que al final pues no se saben, pero en Bundesliga se viaja así. En Ujú. Bundesliga todos los equipos van y vienen en el día, cosa que a mí me parece una locura. Porque es una liga que creo además que está mejorando muchísimo. Creo que hay muchos equipos ahora mismo, mucha gente joven que viene muy fuerte desde abajo y que deberían de cambiar un par de cositas porque puede ser muy potente si realmente lo cuidan y si realmente invierten en ella, porque la de hombres es impensable. Yo al final tengo a Sergei en la de chicos y tú comparas la de chicos y comparas la nuestra, ambas Bundesliga, ambas el mismo país, la misma cultura. No estamos hablando de cambiamos de país, es que es la misma cultura balonmanística y hay unas diferencias abismales. Se lo decía justo acaba el otro día, le digo, no entiendo cómo un club como Ludwigsburg en Alemania y Desaparece. siendo campeón, o sea, ganando encima. Desaparece de repente, además. O sea, es Sí. increíble. Eso sí que me sorprendió. Quizá la noticia Mm. que más me ha sorprendido. O sea, hasta lo de Vipers, que es Noruega, que también es verdad que Ujú. socialmente dices, no sé, parecen como más serios, como que no va a haber gestiones ahí muy, Mm. muy chungas. Pues me Y sorprendió al más final, Ludwigsburg. Pero sí. bueno, luego también tienen. Bueno, tú has tenido la oportunidad de jugar también en un pabellón con más de 9.000 personas en European League, Sí, quiero eso sí que decir. es verdad que al final el fútbol por ahí sí que puede tirar mucho, pero es lo que te digo. ¿Cómo es posible que vayan tantos miles de Ya, personas al fútbol y a nuestro pabellón que jugamos en un colegio? Dortmund juega en un ya. colegio que el día de partido pues ponen el suelo y tal, pero solo hay grada por un lado, lo que viene siendo los vestuarios son los vestuarios del colegio, o sea que no es un pabellón como tal, como yo iba al Palais des Sports de Dijon, que es a lo bestia, gradas por todos lados, el VIP, teníamos 3 VIPs, teníamos de voluntarios, teníamos de... O sea, era una barbaridad, o sea, era muy diferente cómo estaba estructurado Francia a cómo estaba estructurado es como que esa esencia un poco de profesionalidad lo pierdes un poco. De hecho, cuando jugábamos Europa nos teníamos que ir a Ham, que es un equipo de un equipo, o sea, es el pueblo de un equipo de chicos que descendió de Bundesliga. Y nos íbamos a Ujú. jugar en ese pabellón que estaba a 50 minutos de coche. Entonces, nosotros, nuestra Europa, entre comillas, la fase de grupos era 50 minutos conduciendo para irte a jugar el partido y volver. Hay cosas increíbles, ¿eh? Mm. En equipos que presuntamente tienen unos niveles que luego nada más lejos de la realidad. Pero bueno, la despedida estuvo muy guay. En Sí, la Alemania verdad estamos viendo la que los foto con fans, la sí. pancarta y tal. Sí que es verdad que los fans, por ejemplo, y eso lo hacen todos los equipos, van contigo a todos los partidos. Eso es algo que tienes un grupo reducido, pero que es que juegues donde juegues,
van contigo. Y en casa todo el mundo va de amarillo, el pabellón que no es muy grande y es un colegio, pero se llena, o sea, si entran 1000, pues 1000 van a estar ahí, o sea, no hemos jugado ningún partido de esto que dices, qué pena, hay sitios vacíos, no hay ruido, ¿no? Eso la verdad que sí que lo tiene y eso es muy guay de ver también. Y el tema de la presentación y tal es muy chulo. Pero es verdad que precisamente porque es equipo de fútbol, ¿no? Como que te esperas bastante más. Y hay veces que hay equipos pues más chiquititos o de pueblo más chiquititos, pues que tienen al final el balonmano como único deporte o el equipo así un poco más rey en el pueblo y se vuelcan más que teniendo pues el fútbol detrás. Lo has dicho en entrevistas pretéritas y te he oído en otros sitios también decirlo, que al final lo más relevante son las niñas y los niños, es decir, la afición pequeña, ¿no? La que va a los pabellones y la que al final tenemos que enganchar para que esto perdure. Em, ¿Dónde has visto imágenes así que te hayan llegado más? Porque me imagino que la despedida de Villaverde sería una locura, toda la vida allí. La de Puig igual no tanto por un año, pero la de Guardés sí, por cómo es la idiosincrasia del Sí, pueblo también. Dillon era la capitana y Dortmund, estamos viendo imágenes también. Cuéntanos un poco eso. sí, yo donde más lo viví quizás sería en Villaverde, es un poco más tus amigas, tu familia, tus entrenadores, ¿no? Pero no teníamos quizá esa cultura de las niñas, que no venía tanta gente a vernos, ¿no? Es un poco diferente. Guardés ya lo empezabas a ver, encima nosotras siempre como jugadoras, pues a veces te pasabas por los equipos de los niños y también tenías un poquito más ese contacto con la base, ¿no? De hecho, este año he estado en la presentación y las jugadoras prácticamente todas son entrenadoras de equipos de base y eso al final conecta mucho con el primer equipo. Pero en Dijon, por ejemplo, yo es donde más lo noté, por lo que tú dices, ¿no? Ahí sí que eres tratada como profesional y ahí sí que te ven como profesional, ¿no? Entonces sí que he tenido, pues, no solo niñas, sino también mucha gente, vecinos, esa gente que al final te admira, que se pone a llorar cuando te vas, que quiere tu camiseta, que se compra tu camiseta, ¿no? Y eso también me ha pasado en Dortmund. O sea, yo en Dortmund tenía una niña llorando porque yo me iba, porque yo dejaba el balonmano. Y es que al final eso, o una chica que también vive en Magdeburgo, que se hacía 3 y 4 horas de tren para verte el partido y volverse al día siguiente. O sea, esas son cosas que te llevas tú como persona, ¿no? Porque al final que tú tires un baloncito a la red, entre comillas, ¿no? Pues va más allá de lo que nos pensamos, ¿no? Y al final que le llegue a tanta gente, que le llegue a esas niñas y que lo vivan de esa manera, es lo que más te puede agradar a ti como persona. Vamos, con diferencia, quitando todas las medallas del mundo y trofeos. Sois referentes para muchas de ellas. ¿Quiénes eran los tuyos cuando eras pequeña? Pues yo es que siempre he tenido a Stine. De hecho, fíjate, por mis 30 años me mandó un vídeo y es que, vamos, yo Qué lloraba bueno. escuchándola, ¿sabes? Entonces era, y eso que hemos hablado un poquito y tal, pero al final es como, siempre la he considerado no solo espectacular a nivel de balonmano, sino que también cuando hemos jugado contra ella, cuando nos hemos visto en hoteles cruzados, es una persona súper cercana, súper humilde y para mí eso dice mucho de la persona que hay detrás, ¿no? Que luego hay veces que tienes una crack y luego la conoces y dices, jolín, esta tía es que, no sé, no me gusta, no me llena, no me llama, ¿no? Y esta persona en concreto es que jugabas contra ella, la pegabas un enganchón y es que la tía te sonreía, ¿no? O sea, es como, Dios mío, o sea, eres un referente personal, deportivo y en todos los sentidos. Ya ves, yo siempre cuento lo mismo de Stine, que igual no es muy relevante, pero sí que es revelador para mí. Y es que en las zonas mixtas es impresionante el trato a todos los medios, o sea, hasta el nuestro, quiero decir, que éramos una Mm, web en la Final Four de Budapest y estábamos los últimos después de atender a 1000 televisiones, a 1000 radios. Hablo de perder, ¿eh? No de ganar. O sea, mm. habiendo perdido. Y yo cuando de repente nos atendió diciéndole somos de España, de una web, y nos dijo sin problema, y encima nos Sí, sí. respondía bien y no quería acabar rápido, sí, no, como hay otras jugadoras, dije, buah, es que es No, no otro nivel es. de deportista, claro. Sí, es Mm. personalmente a mí siempre me ha dado esa sensación y lo corroboro por lo que he podido hablar con ella, que es una persona top.
Y luego lo que te deja el balonmano, todavía tengo que hablar de un montón de cosas, ¿eh? Pero ya que estamos así más trascendentales, y luego lo que te deja el balonmano también las amigas, que eso lo decís todas, las personas al final que te han acompañado y que perduran, ¿no? Cuando dejas el balonmano, que van más allá del 40 por Sí, 20. al final, cuando te vas de tu casa, sobre todo, ¿no? Nosotras nos vamos, pues, 18, 20, 22 años, ¿no? Que es cuando tú te crees que tienes amigos, pero es verdad que lo que tú vas forjando según van pasando los años, incluso que sabes que va a ser algo puntual, porque estamos de paso todas. Si no es en este equipo, es en el otro, y si no, antes o después volverás a tu casa, ¿no? Y al final se forja tantísimas uniones, se forjan tantas amistades que al final es lo que se queda el día de mañana, tanto en selecciones como en equipos que estamos de paso. O sea, yo es que ahora mismo tengo amigas y es que cada una de un punto diferente de España o del mundo, te podría decir, porque lo que yo he creado en Dortmund o en Dijon son amigas de verdad y eso mucho más difícil porque a nivel cultural pues las culturas son diferentes, los idiomas son diferentes, las formas de expresarte. Tú no vas a expresarte igual en tu idioma materno que en el que acabas de chapurrear, inglés, francés, y al final lo acabas consiguiendo, ¿no? Entonces son vínculos como muy especiales. Y para mí lo que te llevas es, pues eso, la gente. Estamos viendo la foto de la que tienes con Andrea y la bandera de lo de Villaverde y tal. O sea, yo Mm, creo que ejemplifica bastante lo que estás sí, contando. sí, Selección, vamos a hablar de selección. Claro, cuando contabas antes esas concentraciones de Soria de 40, 60, 80 jugadoras, ¿te imaginabas eso? O sea, 90 veces, 85 veces internacional absoluta, casi 200 goles. Por cierto, ya podías jugar un partido más para meter esos tres, ya, ¿no? ya. Estaría guay. A lo mejor si no me hubiesen dejado en grada los tendría, pero Hostia. no, la verdad que es algo que a mí nunca me ha importado, el tema de goles y demás. Eso es algo que está ahí, que como tú dices, es un número más. O sea, al final no me van a dar una medallita por meter 200, 600. Pasado mañana me olvidarán. O sea, no deja de ser un número y un dato. Y yo lo que he vivido, la verdad que, como te he dicho antes, estoy orgullosa de lo que he hecho. Pero deportivamente, la selección ha sido, me refiero, ha sido muy sol y sombra para ti. Sí, Obviamente rescatarás mil momentos porque, a ver, hay que decir a la gente que igual hay gente que no sabe tu palmarés al dedillo. Hay que decirle a la gente que esta mujer de aquí es olímpica. O sea, que es el sueño de toda balonmanista cuando tiene 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, o sea, hasta que se retira siempre, no, ujú, nunca se pierde la esperanza. O sea, tú eres olímpica, que eso es sumum prácticamente. Pero, no sé, yo recuerdo muchas etapas de la selección, o varias etapas de la selección, donde no se entendía muy bien tu sí, rol desde fuera. son ni desde dentro. O sea, yo hay veces que también te cuesta como deportista, ¿no? O sea, al final es complicado porque una selección nunca es fácil. Y sí que es verdad que a mí en concreto me ha tocado quizá vivir un momento un poco complicado lo que es en tema selección, ¿no? Yo al final en la, entre comillas, corto periodo que he estado de selección hemos tenido 3 seleccionadores. ¿Qué conlleva esto? Que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces al final tú puedes entrar con una persona que a lo mejor les gustas más o menos o tiene no sé, un objetivo para ti, pero luego el que viene siguiente, pero le encantas, pero luego el siguiente ya no tanto porque tiene otra cosa, ¿no? Y al final nosotras no dejamos de ser peones que nos van moviendo, ¿no? No podemos hacer mucho más de lo que ya hacemos. Yo con 30 años, con 29, pues no me voy a poner a lanzar de 9 metros y saltar en suspensión, ¿no? Es un ejemplo que te puedo decir que quizá cuando tenemos 20 años sí que nos pueden amoldar un poquito más, nos pueden exigir según qué cosas o quizá guiarnos un poquito más en ese sentido, ¿no? Pero cuando ya tenemos 30, nuestra madurez prácticamente deportiva, tú ya sabes lo que das y cómo lo das. Y los entrenadores también más o menos saben lo que les puedes aportar. Lógicamente, se necesita conocer igualmente a las jugadoras y quizás se necesita emplearlas en diferentes roles también para saber que quizá, oye, esta jugadora me puede aportar aquí o no, ¿no? Pero es lo que te digo, cada seleccionador viene con su equipo, viene con su plan, viene con su estrategia y nosotros nos vamos moviendo en función de eso. Quizá he sido suertuda de estar con los tres, quizá a lo mejor alguno no querría o no de esta manera o tenía otros planes para mí. Al final, nosotras nos movemos según sus ideas.
Y no está ni mejor ni peor, simplemente es lo que en ese momento ese seleccionador cree conveniente. Claro, no, y que te conozca también. Porque me refiero, al final, claro, Viver Prades Ambros, ¿no? Creo que fue. Sí, Claro, al final Prades ya te conocía de su de equipo, de su Guardés. club de antes, quiero decir. Es que eso cambia mucho, ¿no? Eso es. Al final yo con, pues en este caso Viver, yo entro como pues típica, pues eso, pajarica que viene un poquito de nuevas, que lo que necesita es estar ahí, empezar a coger experiencia, empezar a ver cómo funciona quizá la selección. Al final, pues cuando se cambia y empieza a lo mejor Carlos a darme algo más, pero ya entra Prades que me conoce, entonces me da muchísima más responsabilidad porque él sabe que yo puedo cogerla, ¿no? Pero luego a la que volvemos a cambiar, en este caso entra Ambros, yo además Ambros empiezo con una lesión de dedo, me acababa de cambiar de club, entonces también como un poco las primeras concentraciones yo no estuve. Entonces yo tampoco le estoy enseñando en este caso a este seleccionador lo que puedo o no puedo dar Ya. y él quizá ya ha tenido otras referentes en esas concentraciones sin irse más lejos, ¿no? Entonces al final tú según lo que tienes en el papel, pues vas decidiendo. Y así ha sido. Una que estamos viendo imágenes de ese España-Eslovaquia de, creo que del 22, del año 2022, lo de los 7 metros. ¿Tú cómo te tomabas siempre eso? Es que me gusta hacerle esta pregunta a las especialistas y luego otra cosa que hemos medio comprobado en los últimos grandes campeonatos y es que al final yo creo que en algún campeonato europeo, mundial último, no se ha metido ni el 70% de los 7 Mm, metros. O sea, parece como que está habiendo más errores de las lanzadoras o más acierto de las guardametas o una mezcla de las dos. No sé tú cómo lo ves y si lo habéis comentado a lo mejor en equipos y en selección, porque no sé, supongo que será el estudio y un montón de cosas, ¿no? Pero tú cómo afrontabas esta faceta, porque, joder, para todo el mundo desde fuera es súper fácil, ¿sabes? Meter un 7 metros, sí, para los que no han sí jugado sobre que todo. yo lo que considero que un 7 metros es un juego mental con el portero. Para mí es lo que es. Entonces, un juego mental con el portero y muchas veces un juego mental contigo mismo. Yo considero que cuanta más confianza tiene ese jugador, más posibilidades tiene de meter ese 7 metros. Cuanto más dubitativo ese jugador coge ese balón, más probabilidades tiene de fallar o errar ese 7 metros. Y eso es lo que yo he comprobado a lo largo de mi carrera. Yo cuanto más confianza tenía en mí misma, yo iba y es que me comía ese balón y era como dámelo a mí, que es que lo voy a meter o voy a fusilar al portero, no hay más. Y tienes esa confianza en ti mismo que aunque le tires 18 al mismo sitio, lo vas a meter. Pero luego hay veces que se nos encoge el brazo porque tú quizá contigo mismo no estás tan cómodo, porque quizá tú no sientes esa confianza en ti o, o no la sientes de tu entrenador o de tus compañeras o del momento de forma o en el partido que está la cosa que dices que hoy no es mi día. O sea, es que influyen tantísimas cosas. Yo lo que sí que veo un poquito más, lo que es el 7 metros, es todo mental para mí. Ya puede ser quien seas lanzándolo y hacer roscas y contrarroscas y tal, que si tu cabeza te dice que no, no lo vas a meter. Y las guardametas que siempre estudian a las lanzadoras, al revés pasa también. O sea, ¿tú has estudiado guardametas mucho o poco? Sí, yo, bueno, aparte que he estudiado, tengo a un guardameta en casa, entonces Ya. también lo hablo mucho con él, ese tema, hablamos De mucho el 10 tema de 10 7 lanzamiento. metros, de 10 7 metros, ¿cuántos le meterías Ya tú? lo hemos hablado ya. Él dice que ninguno, yo digo que los 10, pero bueno, ya lo haremos. A ver, Ya lo estáis los dos muy haremos. flipados, ¿no? O sea, yo No, creo que es es un- imposible cero y es imposible 10. Es verdad, sí, sí, no sé, ya eso es algo que tendremos que hacer algún día y lo haremos a votaciones, pero bueno, también será con un balón a mi talla, porque si es a la suya, ya te digo yo que le meto cero porque no puedo ni cogerlo. Pero bueno, es algo que dejamos ahí para el futuro. Pero bueno, es algo que sí que se ha comentado mucho en casa, él me da mucho consejo, yo le doy mucho consejo y eso, hay mucho estudio detrás. Yo pues sí que me gusta ver un poco a la portera, ¿no? Pero es verdad que yo voy un poquito más por sensaciones. También yo voy un poco de, yo sé que la portera me ve. Entonces yo sé que si ayer te he lanzado el primero abajo a la derecha, es probable que ella se vaya ahí. Entonces te voy a intentar cambiar el siguiente. Entonces es un poco ese juego que tú puedas tener también con la portera. Y ella contigo, por supuesto. Oye, de selección, 2 oros en los Juegos Mediterráneos.
O sea que es Ujú. verdad que no son grandes campeonatos entendidos al uso, pero bueno, que hay que ganarlos y que las experiencias están ahí también. ¿Tu mejor momento con la Sele, con qué te quedas? Pues a ver, yo creo que el mejor momento fue debutar en los Juegos, porque para mí era como, además que fue como muy a última hora, ¿no? Entonces era como, yo me he tomado un poco los Juegos Olímpicos de, bueno, yo voy a trabajar a tope, pero estoy reserva, y yo como que 2 días antes, 3 días antes, a mí me dice Ambros que entro. Entonces yo en ese momento llamo a mi familia se coge un avión, pues Andrea en este momento y mi hermana, que son los únicos que pudieron venir, y al final no era todo inesperado, ¿no? Yo en teoría no iba a debutar, yo iba de reserva y con las condiciones que nos ponía el Comité Olímpico, pues era muy difícil entrar, a no ser que hubiese lesión y tal. Entonces, cuando se produce el cambio y demás, yo al final era todo adrenalina y yo estaba en el himno que yo lloraba, porque era como, estoy aquí, estoy debutando, ¿no? Pero quitando los juegos, el primer partido de esa sensación, te diría que el Mundial de España, que lo vivimos como a lo grande, para mí fue, jolín, vivir un mundial en tu país, cómo nos arropaba todo el mundo, o sea, siempre para entrar en los pabellones al salir, todo el mundo estaba esperando, todo el mundo quería firmas, fotos. La verdad que eso fue muy bonito. ¿Tú has sido, te consideras una jugadora reivindicativa dentro de lo que es una deportista de élite? Yo me considero una jugadora con valores, con muchos valores. Sí que depende reivindicativa o no, depende del momento, depende de las circunstancias. Sí que no me gusta ir con las masas porque sí, cuando yo no pienso lo mismo, o sea, eso no me ha gustado. Si hay algo que no me gusta o si hay algo que yo no veo que deba de ser así, pues yo lo comento. Yo recuerdo, es que recuerdo lo de los Juegos del Mediterráneo, de Orán, yo Sí, creo, que además ahí, o sea, tú dijiste algo que era verídico 100%, que era una realidad, la transmitiste a la gente con naturalidad, pero bueno, se lió bastante. Entonces te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuántas veces te has tenido que callar cosas durante tu carrera deportiva? Digo cosas, o sea, relevantes. Está claro que muchas veces sales en caliente en la prensa, quieres decir algo y no lo sí, dices, obviamente. No digo eso, muchas. digo cosas Mm, importantes que quisieras decir y que no has dicho. Yo creo que muchas. Al final, creo que es un poco también el rol que tú tienes como deportista, ¿no? Que no eres tú, sino que dependes de muchos otros factores, estás en un equipo, te comportas en sociedad, no es solo lo que tú piensas y cómo lo piensas, ni lo que te afecte a ti. No porque hoy no juegue, porque no me ha sacado, tengo que quemar, y no te estoy hablando de esto, sino en general. Creo que al final tienes que ser consciente de dónde estás y que al final el bien del equipo es el que prima, ¿no? Y si eso en algún momento pues te pone a ti un poco más por los suelos o tal, pues es lo que hay porque el equipo es lo que prima. Lo que sí que me gusta es que el equipo prime. No me gusta es cuando el equipo no va por encima. ¿Quieres decir algo? No, creo que está todo dicho. Yo creo que al final se han visto muchas situaciones en general y se han vivido muchas situaciones que, bueno, o que se critica al equipo o a jugadoras, y yo creo que no es justo y creo que al final el equipo tiene que estar unido y el equipo tiene que primar siempre y se tiene que defender al equipo y se tiene que ayudar al equipo. Y te hablo de todo en general, entre nosotras, entrenadores, federaciones, presidentes, clubes, en general, medios, todo. O sea, al final se han vivido muchas situaciones en torno a nosotras como jugadoras o a mí como jugadora y creo que al final pues se nos da muy bien criticar a veces o según de qué cosas, pero como te he dicho antes con lo del bocadillo y la Bundesliga, ¿no? Pues muchas más cosas que pasan desde dentro que no se ven. Pero ahora que mencionas lo de los medios, quitando europeos o juegos o mundiales, en España no hay, quiero No, decir. muy poquito. O sea, me No. refiero, ¿tú has sentido episodios críticos que han superado límites en Francia o en Alemania? No, 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 no. Ni incluso aquí, ¿eh? O sea, No, no, yo la son más verdad redes, que ¿no? Al final, redes sí, sociales, y quiero no, decir. puede ser más redes a lo mejor cuando se ceban un poco pues con el equipo o con jugadoras. Yo me acuerdo pues una acción de un partido con una compañera que la pobre se cebaron y es una persona. Entonces hay que tener en cuenta que somos personas antes que jugadoras y que no estamos cobrando millones de euros como y aún así, aunque lo estuviésemos cobrando, no dejamos de ser personas. Entonces creo que hay veces que habría que priorizar un poco la parte humana
y no tanto la profesional, que también somos profesionales, pero tener en cuenta que cada persona que se expone a esa situación lo quiere hacer siempre lo mejor posible y quiere dar lo mejor de esa persona y nunca va a querer hacerlo a mal. Lo que pasa es que hay veces que sale bien y hay veces que no sale tan bien. Y otra pregunta, ya que has dicho que sois personas que muchas veces parece que solamente sois deportistas, te quiero preguntar por temas políticos. O sea, declaraciones de deportistas sobre política. Y sobre política no me estoy refiriendo a que de repente un futbolista o una waterpolista o un atleta diga, no, es que yo voto a este partido. No hablo de eso, sino posicionarte en los temas que están de actualidad. Hemos visto, por ejemplo, cuando el caso Rubiales, hubo futbolistas que se manifestaron públicamente y otros que no. Sí, Y al final, determinados aspectos el que calla es otorga, que parece, quiero decir. sí, O el tema bueno, de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, por ejemplo. La EHF suspende a Rusia y no suspende a Israel. ¿No? Cuando las situaciones son muy parecidas geopolíticamente mm, hablando o en el ámbito bélico. No sé, ¿tú crees que el deportista debe posicionarse en los temas que quiera y que elija, por supuesto, sí, pero fuera de lo que es el deporte? yo creo que el deportista está expuesto. Entonces, en el momento en el que tú muestras un ápice de lo que sea, A, B, C, D, lo que te interese, te va a caer, tanto por un lado como por otro. Y creo que ese es el motivo por el que mucha gente quizá no se expone tanto. Porque al final, en el momento en el que tú como deportista, o no como deportista, sino como persona con valores que sigue una ideología, o que simplemente tiene valores y le parece que esto no está del todo bien, expone su punto de vista, creo que se le critica muchísimo más, incluso desde la parte profesional. Cuando yo puedo estar dando no porque yo pueda dar mi opinión sobre A o B voy a ser mejor o peor central. Soy una persona que está dando una opinión sobre un conflicto quizá que me estás preguntando de Gaza, ¿no? Por ejemplo, pues que yo me pueda posicionar o no, que yo vea o no que esté muriendo gente, que a mí eso empáticamente me pueda afectar, que eso no quiere decir que yo sea mejor central, que sea peor central, o que si yo luego doy al palo, pues se me tenga que criticar porque opino de esta manera. Yo creo que muchos de los deportistas quizá no se exponen por eso, porque luego pues tienden a ser más criticados o a mirarlos más con lupa. Pero ¿y no crees que es una historia cultural? O sea, me refiero porque casi nunca lo hacen, entonces cuando lo hacen siempre va a salir el contrario, Por quiero decir, a supuesto, criticarte. por supuesto, pero creo que esto es algo como de ahora, ¿no? O sea, al final el tema de las redes sociales es relativamente corto. Los deportistas utilizan quizá las redes sociales simplemente pues para acercar un poco a las masas, pero un poco de su marca personal, pero no tan personal, porque al final las redes sociales no dejan de ser lo que yo quiero enseñarte, ¿no? Yo a lo mejor pues te quiero enseñar una parte de mí, pero no la otra, te quiero quizás solo únicamente exponer mi parte profesional, pero no la personal, ¿no? O viceversa. Ujú. Entonces, creo que al final las redes sociales es algo relativamente nuevo. No se ha hecho antes, quizás se empieza a ver ahora más de seguido y estaría quizá bien que también los deportistas o cualquier otro medio, porque al final son gente, nosotras quizá en balonmano un poco menos, ¿no? Pero futbolistas, pues gente así que tiene muchísimo o que mueve más masas, pues quizá estaría bien también que se pudiesen posicionar de alguna manera o de su opinión, siempre respetando, lógicamente, pero sí que es verdad que creo que, porque somos así, ¿no? Al final es como, me encanta el deportista, pero en el momento que quizá no sigue mi ideología, pues ya no me encanta ese deportista. Y creo Igual que ese es también el ahí tienen la riesgo. culpa las masas que lo siguen, ¿no? Que no sabemos quizá diferenciar. Claro, es que la línea es muy delgada, porque yo, Eso por es. ejemplo, como seguidor del balonmano, a mí me apetece que la gente que yo sigo y la gente que yo admiro deportivamente, quiero preguntarles más allá o quiero escucharles decir Mm, cosas más allá de la táctica del 5-1 y de la afición, que ruidosa. O sea, a mí mm, me interesa. Y es verdad que está el riesgo de, hostia, como diga algo con lo que yo no comulgo, pero eso claro, luego es. es otro debate secundario que es si hay que separar vida y obra, de quien sea en este caso. Deberíamos, lo que pasa que no lo hacemos. O sea, creo que todo el mundo, ¿eh? Que luego, pues, Ya. quizá yo soy la primera deportista que está en el sofá y se pone a criticar pues, a mi novio que no está parando en este día, ¿sabes? Pero es que al final es muy fácil ese rol.
te metes de forma muy fácil, es muy difícil empatizar en ese momento, ¿no? Y quizá nosotros que hemos sido deportistas y hemos vivido esos niveles y hemos vivido esa vida, sí que te metes un poquito más en su cabeza y a lo mejor cuando falla, tú no dices, joder, es que no coge ni una, que es el típico comentario estrella que podemos escuchar en los pabellones, ¿no? Tú dices, joder, qué pobre que le han dado justo el de detrás y le ha desequilibrado. Pues tú ya vas entendiendo más y puedes tener una opinión un poquito más global de lo que ha pasado en esa acción en concreto. O está nervioso, su primer partido, o sea, como quizá entendemos algo más, empatizamos más. Pero no todo el mundo tiene esa experiencia y es normal que pues, no se comparta. La empatía está muy valorada y hay poca, la verdad, hay poca en general. Quiero girar, quiero girar. No tienes ningún dispositivo donde estés viendo el directo ni nada, ¿no? Aparte. Tengo el móvil, si No, 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 quieres. no hace falta, no te No, preocupes. No, no te vale, preocupes. No, era una curiosidad sin más. Es que me han mandado justo un audio para ti y te lo quiero poner, ¿vale? Pero vale. yo creo que es mejor que no mires la foto de la pantalla, ¿vale? Hola, hola Carmelilla. Bueno, ante todo mandarte un súper abrazo y un súper beso y que sé que estás súper bien y que así siga. Y yo quería preguntarte, ¿cuánto serías capaz de apostar ¿Por qué me dices? para conseguir algo que quieres, ¿no? Ya sea en tu vida deportiva o como lo fue, que sé que fue mucho, o en tu día a día, ¿te se te antoja algo? Y dices, voy a apostar para conseguir eso que se me antoja o no, aunque sean cosas que no tienen mucho sentido, porque recuerdo veranos nuestros y hay como un recuerdo en la playa y cuando me acuerdo de nosotras como que me empieza a doler mucho la cabeza y me duele mucho la cabeza y se me estiran las raíces del pelo. Y no sé, ese dolor que viene, a lo mejor que tengo un trauma o algo y digo, a lo mejor me lo puedes aclarar a mí y explicarle al resto de los espectadores. Cuando se te mete algo en la cabeza y haces una apuesta, vas a muerte a conseguir lo que quieres. A ver si puedes contar la anécdota. ¡Mua! Un besito. Cuenta, cuenta. A ver, esto tiene, bueno, esto te puedo hablar. Tendríamos nosotras 14 años, ¿vale? Bueno, esta es Jenny, a quien no la haya identificado ya. Bien, bien, bien hecho. Eh, Jenny y yo, cuando éramos chiquititas, íbamos juntas a Soria con Paula Valdivia. O sea, al final, nosotras al ser del 95 siempre íbamos con el grupo del 94. Entonces, para nosotras era como súper difícil entrar en el equipo, ¿no? Y al final, las únicas promesillas que entrábamos eran las tres. Un poco, pues Paula, Jenny y yo eran las únicas así promesillas que íbamos con el 94. Entonces, hicimos muy buenas migas. Paula y Jenny son de Algeciras. Entonces, yo me iba muchos veranos para allá, o luego ellas se venían y así, ¿no? Jenny se venía a Madrid. Y hubo uno de estos veranos que nada, que yo me quería hacer unas trenzas en la cabeza. Yo me quería llenar el pelo de trenzas y tal y no sé qué, y Jenny decía que no, que te apuestas, que te apuestas. Estábamos en esa vez pues entre Cádiz y Málaga, más o menos, Vale. por ahí por... ¿Qué pasa? Que el agua estaba, bueno, congelada. Yo no sé si había capa de hielo o no. Y me dijo, si te tiras de cabeza, vamos. Claro. Me faltaron segundos de tira, bueno, me tiré de cabeza, el agua congelada, la otra enfadada, bueno, la cabeza entera llena de trenzas hasta aquí. Al día siguiente nos la tuvimos que quitar. Primero que nos quemamos la cabeza entera, porque claro, el sol, tú imagínate que te van haciendo así líneas, el sol entero, la cabeza chicharrá, durmiendo así las dos porque no podíamos ni girar la cabeza en la almohada del dolor que teníamos. O sea, al día siguiente las trenzas se fueron pues a tomar por culo hablando mal y pronto, vamos. Pero es que esa es una, pero es que luego también, es que ese verano también nos pasó de todo. Una vez nos quitamos las trenzas, nos fuimos a Gibraltar y ahí hay muchos monos. ¿Qué pasa? Que cuando vamos con sus padres, vamos a ver a los monos, tal, no sé qué, cuando llegamos a los 2 días, su madre Juani venía, niña, niña, venid para acá, los monos que tienen piojo, piojo. Claro, cuando nos mira la Juani la cabeza, las dos plagas de piojo, bueno, su madre poniéndonos vinagre en la cabeza con toallas, así al sol. Entonces, bueno, con lo que es con la cabeza teníamos más de una anécdota. Entonces, bueno, hemos tenido Vaya unas par. cuantas. Vaya par, vaya par. Es que cuando le manda esta mañana, a ver, he puesto una foto graciosa de esas que tienes en tu Facebook ahí muy abajo, pero no, no la que te he mandado esta mañana.
O sea, no es. Ah, bueno. Pero esa se la manda a Jenny y guau. Sí, sí. Se ha vuelto loca, se ha vuelto loca. Dice, hay cajones que es mejor no abrirlos. No, no, es mejor, mucho mejor no abrirlo, la verdad. Le digo, pero ¿cómo? Digo, fíjate qué buen rollerais erais, que ni pensabais en eso, o sea, lo Sí, me publicabais da igual. en Sí, redes sí. sociales tranquilamente. Y decía, ya, pero Facebook no era como lo de ahora. Claro, es que como bajes ahora en Facebook, ojo. No, no, pero escucha, tú imagínate, tú publicas eso ahora en Instagram. Sí, Buah, la no, no, gente no. se vuelve Imposible, loca. imposible. La gente se vuelve loca. Bueno, está en Twitch, Imposible. que lo sepáis. Oye, que te quiero ir despidiendo ya, que llevamos casi una hora aquí hablando, Sí. pero te quiero preguntar, ¿ahora qué? O sea, ¿qué vas a hacer? Me Bueno, refiero, de relación con el balonmano, ¿vas a seguir vinculada de alguna manera? Más allá de lo que hay en casa, ya lo sé. sí, a ver, yo sí que es verdad que este año, por ejemplo, yo tengo el paro alemán. Entonces yo ahora Vale. mismo he cogido el paro, estoy terminando un máster de dirección y comunicación, que lo termino ahora en noviembre. Y entonces la intención es un poquito, pues ya he hecho un MBA por Management, pues un poco con lo que ya tengo, los idiomas, lo que estoy terminando ahora, pues sí que me gustaría un poquito enfocarlo pues al balonmano. No sé exactamente cómo estructurarlo, porque quiero también pensar, quiero tener un poco de tiempo para descansar mental, física y todo y decidir un poco hacia dónde quiero tirar. Pero sí que me gustaría estar vinculada, no sé de qué manera, no sé si es en la IHF, en la IHF, en la federación, en teledeporte, comenzando a las comp, es que no lo sé todavía, así que me ¿Representante? gustaría. ¿Agente de jugadora? ¿Lo has También, barajado o no? también, sí, de hecho se estuvo hablando ya con mi agencia de representantes que tenía yo y de hecho querían contar conmigo un poco para abrir el mercado español, es algo ahí un poco que pues está un poco en el aire. Son bastantes cosas las que puedo optar o me gustaría optar, entonces un poco pues ir encaminando con calma alguna de ellas. ¿Volver a jugar un año es imposible a niveles más bajos o algo? O sea, ¿lo descartas Ahora totalmente o mismo, no? ahora mismo, no. Ahora mismo a día de hoy, sí que es verdad que yo este año me lo he tomado un poco de voy a descansar, a ver qué pasa, a ver qué me apetece, a ver dentro de 6 meses cómo me encuentro físicamente, si está mi rodilla bien, ¿no? De hecho, hay un equipo ya en Magdeburgo de chicas que está como, no sé, estará en tercera alemana, no sé exactamente en qué categoría. Y ya en mayo, cuando me mudé a Magdeburgo, ya me contactaron, vente a entrenar cuando quieras. O sea, que lo mismo este año, pues me dejo caer por ahí. O sea, sí que es verdad que un poquito, pues desde la calma, ver cómo me encuentro físicamente pero bueno, que ya te digo, primero dejar el año pasar, ver cómo me encuentro, qué pienso, qué siento y qué me apetece. Puedes jugar a la pata coja ahí. Escucha una cosa, pero ¿vas a seguir viendo y consumiendo mucho balonmano? O sea, ¿te Sí. apetece eso desde fuera? Porque hay veces que cuando retiráis, hay veces que dice la gente, no voy a No, ver. a mí me gusta mucho. De hecho, mira, este fin de semana, sin ir más lejos, he estado viendo a Dortmund, que ya empezaba la liga. He estado viendo la Supercopa Ibérica de los chicos. O sea, que es que a mí me gusta mucho. He estado viendo a mi amiga Sergei. O sea, yo al final me gusta mucho consumirlo. Me gusta seguir la liga. El miércoles juega Dijon, o sea, lo sigo siguiendo. Ya he visto que las chicas ahora de las guerreras juegan 18 y 20, ya lo tengo apuntado. O sea, yo las tengo ahí localizadas. A mí me gusta verlas, me gusta apoyarlas. Y yo es que soy muy friki de balonmano, es que a mí me gusta mucho. Yo ya te digo, yo me veo la Copa de la Reina, me veo los partidos de liga, me veo todo. Todo lo que puedo, me lo veo. Si quieres ser analista, dímelo. En serio, ¿eh? O sea, me refiero, si ves una copa o para el mundial, te puedo Sí, llamar y sí, ¿verdad? analizas. Se Lo me digo da en bien, se me serio. da bien. Que luego me echan la bronca porque me dicen, es que tienen muy pocas mujeres. Digo, ya, pero es que muchas veces no queréis. Sí, O sí, sea, de sí. verdad, A no ver, queréis, digo, lo que es el sí, compromiso de cada semana o cada 2 semanas o cada mes. claro, Pero muchas veces es como, dicen, no puedo, tal, no sé qué, porque estoy currando, estoy no sé qué, estoy no sé cuánto. claro. Y a mí me molaría tener parejas fijas, ¿sabes? Si quieres te meto con Hay que Reyes. comentarlo. Te meto con Reyes. A comentarlo. Ya hablaremos. Me alegro Sí, mucho sí, de que hayas sí. pasado por aquí, que hayas contado cosas a Nada, la a gente ti. que te sigue. Gracias por tu carrera, no te puedo decir otra cosa. Nada, gracias a ti. A ver, ya nos veremos de otras maneras. A ver si vuelves o no y de qué manera al mundillo del balonmano. Seguimos en contacto seguro. Cuídate mucho y que te vaya Y tú perfecto el también. presente y el futuro. Muchas gracias. Un Beso besito. gigante. Chao. Chao.